Vamos a estar en el libro de Levítico. Libro de Levítico. Las últimas 2 semanas hemos cubrido 2 libros enteros. Génesis y luego Éxodo la semana pasada. Hoy vamos a estar Levítico. Y la meta es llegar a Josué en septiembre. Entonces, ahorita estamos cubriendo los 5 libros de la Torah, los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros atribuidos a Moisés. Para cuando lleguemos al siguiente libro de Josué, tengamos más o menos una idea de lo que ha sucedido los primeros 5 libros. Josué es el que acompañó, si se acuerdan, a Moisés al monte de Sinaí. Josué fue el que, cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra de Canaán para espiar, entre él y Caleb, ellos fueron los únicos que regresaron con fe. Los otros 10 espías dudaban, se les fue la fe, y por esa razón, por la falta de fe, Dios no permitió que esa generación vieja entrara a la tierra prometida. Josué, incluso Moisés va a morir, también no fue permitido entrar. Josué, llegando a la tierra prometida 40 años después, va a ser el que va a entrar como general y el nuevo líder de Israel cuando entremos al libro. Pero antes de eso, quiero que tengamos más o menos una idea. Lo que tenemos hoy, tómense, si necesitan, hay cafecito. Este libro lo he leído varias veces y cada vez que lo leo, le voy a decir, es difícil de entender. No sé, ¿quién aquí ha tratado o ha leído el libro de Levítico? Están conmigo que está pesado el libro. Habla de sacrificios, de sangre, de órganos, de cómo hacer las rajas de carne, cómo echarle la sangre del altar, cómo enviar las cenizas al desierto, cómo enviar a una cabra al desierto como sustituto. Habla de cómo vestirse los sacerdotes, habla de las instrucciones y la manera y la orden de cómo es bien. Si lo leen en ese sentido, no tiene sentido. Pero lo que vamos a hacer hoy, con su cafecito para que estén conmigo, vamos a ver que todo lo que dice la Biblia aquí en este libro Levítico habla de algo para nosotros en nuestra vida. Génesis, comenzamos. Dios creó todo imperfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Imperfecto, ¿verdad? No, perfecto. Perfecto. En 6 días. El diablo entró en el huerto en el tercer libro de Génesis y le hizo truco al hombre. Y no digo a Eva, porque Eva era parte del hombre. Y ella comió y le dio a su esposo que estaba a un lado y cayó la humanidad, cayó toda la creación. No nomás la humanidad, pero todos los animales, entró la muerte, entró el pecado, entró el desastre natural. Y allí miramos la caída, pero en medio de todo eso, en Génesis 3:15 está enterrada una promesa, donde dice Dios, le dice a la serpiente, tú herirás el talón de la semilla de la mujer, pero la semilla de la mujer te aplastará la cabeza. Allí mismo está hablando de Jesús. Y ahí comienza el plan redentor para restaurar la humanidad. Jehová tenía 2 opciones cuando creó el cielo y la tierra y todo era perfecto, y luego la humanidad destruyó la perfección. Él tenía la opción de decir, mira lo que me hizo la humanidad, todo lo hice perfecto, mejor voy a borrar todo y lo voy a tirar, voy a comenzar. Eso no fue lo que hizo. Lo que hizo Jehová, implementó un plan para restaurar la humanidad, la creación que había creado en Génesis 1 y 2 con perfección, pero iba a usar a la humanidad. Entonces, miramos en Génesis el diluvio, que Dios borró toda la tierra menos una familia, la familia de Noé, y luego por medio de Noé y su familia después del arca se multiplicaron en la tierra, y luego de ahí
uno de los hijos de Noé, descendencia de él salió Abraham, que era Abraham. Y sabemos la historia de Abraham y su promesa que le dio. ¿Qué se acuerda la promesa que Dios mismo le dio a Abraham en Génesis 10? Que tendría mucha descendencia por medio de él. Pero ¿qué era el problema con Abraham y Sarai? No podían tener hijos, eran estériles. Pero de ahí comienza la fe de Abraham, es la historia de los patriarcas. Y ahí sale después de con fe, sale Jacob, sale Isaac y luego Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Sabemos la historia de José, que es vendido en Egipto, y por medio de José rescata no nomás a su familia, que eventualmente vienen a Egipto, rescata a toda la nación y los pueblos, los terrenos alrededor de Egipto. Y así es como vienen los hebreos a Egipto. Pero en Éxodo, miramos la semana pasada, que ¿cuántos años pasan después de que muere José? 400 años pasan. Y cuando pasa el tiempo, se muere el faraón que era el rey de José, y viene otro rey y se olvida de los hebreos y no conoce a los hebreos, no conoce a José. ¿Y qué es lo que hace? Esclaviza a los hebreos. Y tanto miedo le da a este nuevo faraón que los esclaviza y los pone a hacer y edificar cosas ahí. Y viven en un lugar que se llama Gosén. Pero eventualmente Dios, Jehová, levanta un rescatador llamado Moisés, por medio de levantar a un bebé, rescatar a un bebé por el río Nilo. Y por medio de Moisés, que es comisionado por Dios, se confronta con el egipcio malvado, el faraón. Y después vienen las 10 plagas. La 10ª plaga es la muerte del primogénito, y el faraón los deja ir, los sigue al mar rojo. Sabemos la historia. Dios abre el mar rojo y cruzan por tierra seca y cierra el mar rojo y mueren todos los egipcios. Dios da después en el monte de Sinaí los 10 mandamientos. Y después, los últimos de Éxodo, miramos que edifican el tabernáculo. Y ahí es donde vamos a comenzar. Vamos a mirar varias veces hoy que todo el libro de Levítico, que es el tercer libro, Génesis, Éxodo, Levítico, ocurre, todo el libro de Levítico. Y cuando tengan la oportunidad, lean el libro de Levítico, ya con un poco de contexto que tiene. Y les di una guía para que puedan seguirme mejor, más fácil. Aquí contiene, no todo lo que voy a cubrir hoy aquí, pero las cosas más principales. Les di una guía para que me puedan seguir en el sermón, para que después vayan y lean el libro de Levítico y puedan ver cómo todo apunta a Cristo. Levítico. Toda historia del libro ocurre en el monte Sinaí. Si alguien está encarcelado en la prisión por 40 años y luego salen al aire libre, ¿cómo se va a sentir esa persona? Perdidos. La palabra que quiero decir, no sé si se dice igual en español, institucionalizados. ¿Saben esa palabra? Han estado los hebreos tanto tiempo como esclavos en Egipto, que cuando salen, lo único que conocen son las cosas paganas de Egipto. Quizás todavía tenían un poco de conocimiento de Dios, de Jehová, pero por la mayoría se les había olvidado. Cuando uno sale de la prisión, de la cárcel, se olvida del mundo libre, y cuando uno sale, tienen que reorganizarse de nuevo y agarrar su identidad nueva. Y es lo que va a suceder aquí. 400 años han pasado, están en el monte de Sinaí. Entonces lo que van a hacer, van a adoptar adoptaron maneras y costumbres egipcios. Yo duro 40 años en la prisión, yo voy a adoptar las maneras y costumbres de la cárcel. Y cuando salgo, no estoy acostumbrado a la libertad, ¿verdad? Ni tampoco eran los hebreos. Habían olvidado la mayor parte de los conceptos de Dios, pero el Dios que cumple sus promesas, ¿se acuerda?
fueron sacados y escogidos para ser usados para Él. ¿Se acuerdan la promesa de restaurar, de traer a Abraham una descendencia como las estrellas en Génesis 12, 1 a 3? Jehová usará a Israel para traer el Salvador del mundo, el restaurador. Por medio de ti, dice Jehová, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahora Dios tiene que darle a Israel su identidad como el pueblo que usará para bendecir la tierra. Ellos están aquí en Sinaí, en el monte de Sinaí, han recibido los mandamientos, han edificado y construido el tabernáculo. El tabernáculo, ¿se acuerdan? Era para atraer la presencia de Jehová allí. Una vez, vamos a hablar un poco más de esto hoy, venía la presencia en el lugar santísimo y venía, hablaba con el sacerdote para dar instrucciones una vez al año. Vamos a ver que Dios, Jehová, va a apartar del resto del mundo pagano por medio de sus instrucciones a este pueblo. Vamos a hablar de la presencia. ¿Se acuerdan cómo estaba la presencia de Jehová en el huerto, en el jardín? ¿Cómo era la presencia de Jehová, de Dios, en el huerto, con el ser humano? ¿Mande? Íntimo. Él camina. ¿Se acuerdan que cuando Dios va y busca a Adán después de que comen de la fruta? Él venía a caminar en lo fresco del día y los buscaba. Él vivía y moraba con ellos físicamente. Su presencia estaba con ellos. Pero cuando fueron expulsados, Dios los expulsó del huerto porque Él era santo. Y desde ese momento, la presencia de Dios ha sido quebrantada. La presencia de Dios no puede estar. Entonces, todo es para que la presencia de Dios venga. Entonces, hubo una separación. Dios va a cincelar. A ver, ¿quedaron más estas semanas? No, pero aquí, ¿verdad? Did you give them some? Oh, no. Dios va a cincelar. ¿Qué es un cincel? ¿Qué es lo que se hace en cincel? ¿Qué hacemos con un cincel? ¿Y para qué le pegamos con el martillo? Para hacer forma. Dios, lo que vamos a ver, que va a cincelar a Israel. Le va a quitar todos los imperfectos y va a moldear a Israel para su propósito. Entonces, el tema de hoy es santidad. Santidad. El tema central del libro de Levítico es la santidad de Dios y el llamado a su pueblo a vivir reflejando esa misma santidad. Su tema principal se repite como un eco: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Este libro no es una lista aburrida de reglas antiguas, sino un manual que explica cómo un Dios perfectamente puro puede habitar en medio de un pueblo imperfecto sin destruirlo. En el antiguo hebreo, la palabra para santidad es kadosh, que significa separación, distinción o estar apartado para un propósito sagrado. Levítico describe las instrucciones de Dios para crear un sistema elaborado de sacrificios para poder tener la presencia santa de Dios en medio de ellos. Y vamos a mirar que todo lo que sucede aquí apunta a Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver en capítulos 1 a 7, que ahí es donde pueden usar la guía. Capítulos 1 a 7, el tema principal es los sacrificios y las ofrendas. Instrucciones para las personas o individuales para que traigan la ofrenda. Levítico 1 a 2 dice así: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Y es aquí donde comienza este sistema elaborado, instrucciones
de Dios. ¿Se acuerdan? El tabernáculo ya fue construido. Ahora van a usar y utilizar el tabernáculo todos los días. Y aquí en Levítico 1 comienza las instrucciones y lo que se requiere para los sacrificios, los holocaustos, los animales que se requieren específicos. Un holocausto, sacrificio de cereal para diferentes pecados. Y luego también da instrucciones para la presentación de ofrenda. Si leen el libro de Levítico van a ver que quería Jehová en ciertos sacrificios que la cabeza estuviera arriba de todo de la leña. Entonces, capítulos 1 a 7 habla de holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios del perdón, sacrificios de la culpa, sacrificio de la ordenación, sacrificio de paz y sacrificio de individual. Y luego Levítico 1:4 dice, una de las cosas más importantes de todo el libro de Levítico, varias veces usa esto, y lo tengo aquí en la pantalla, Levítico 1:4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Entonces, una de las cosas principales que hacía el sacerdote o también la persona que traía la cabra o el animal, ponía su mano sobre la cabeza del animal. ¿Por qué piensan eso? Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Entonces lo que está sucediendo cuando uno, ya sea el individual que trae, el hombre de la familia o el sacerdote mismo, pone la mano sobre la cabeza de ese animal, eso es simbólico de decir, está poniendo el pecado que yo merecía, se lo estoy poniendo al sacrificio, al animal que va a ser sacrificado. Y ese animal va a ser matado y sacrificado con mis pecados, con mis delincuencias, con mis delitos. ¿Están conmigo? Y varias veces durante el libro de Levítico anuncia eso. Dios necesita restitución y justicia para nuestros pecados. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabías que tú eres pecador? ¿Lo sabías? El pago para tu pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Tú y yo, nosotros, cada uno necesitamos estar puesto a la muerte. Necesitamos que morir por nuestro pecado. La sangre contiene la vida y por medio de la sangre también es el pago de la muerte para el pecado. Pero un Dios justo también es un Dios misericordioso que no quiere que nadie se pierda. Entra aquí el sustituto que Dios permitió por medio de su Hijo Jesús. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es como el animal donde se le pone la mano sobre la cabeza. Es lo que sucedió con Cristo. En la misma manera que el sacerdote o persona transfería su pecado al animal cuando ponía su mano sobre la cabeza, así mismo nuestros pecados fueron otorgados y puestos sobre Jesús en su sacrificio de la cruz. Una pregunta: ¿cuáles son tus pecados que necesitas que Jesús hoy te quite? ¿Cuáles son tus pecados que ahorita mismo, en este momento que estamos sentados aquí, necesitas que Dios, Jehová, se los ponga a la cabeza de Jesús? Tú sabes los pecados tuyos. Tú sabes los delitos tuyos. Tú sabes la suciedad. Vamos a hablar más de eso. Tú sabes qué son tus pecados. En capítulos 6 a 7 habla principalmente de las instrucciones a los sacerdotes sobre las ofrendas. Habla de cómo preparar y facilitar la ofrenda en los diferentes elementos del sacrificio. Habla cómo poner el altar. Habla de
El fuego tiene que ser especial, el fuego tiene que ser santo también. Vamos a mirar lo que sucede cuando le traemos a Dios algo que no es santo. Él habla del fuego, habla de cambiar la vestidura de los sacerdotes, habla de la sangre y cuánta sangre se puede usar, habla de las cenizas que se tienen que llevar afuera del campo, habla de las porciones de carne y pedazos del sacrificio que les pertenece para comida para los sacerdotes. Los sacerdotes cuando entren, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Se acuerdan? 12 tribus de Jacob, de Israel. Leví era uno de ellos, era uno de los hijos. Levítico, ahí es donde viene Levítico. Pero cuando entren en la tierra prometida, a esos 12 hijos se les va a dar una porción de la tierra, menos uno, los levíticos. Entonces, ¿por qué es así Dios? ¿Por qué no les va a dar si era uno de los hijos de Israel o Jacob? Los levíticos, los hijos de Leví, ellos no van a tener tierra, ellos van a tener la porción que va a venir por el sacerdocio. El pueblo va a proveer por medio de la carne, la cereal, el pan, los animales. Así es como ellos van a poder vivir. Entonces, habla capítulo 6 a 7 de las porciones de carne y pedazos de sacrificio que les pertenece para comida. Capítulo 7, versículo 37 a 38, habla, es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda del pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. El Señor le ordenó a Moisés en el monte Sinaí, en el día que él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Entonces ahí concluye los últimos del capítulo 7 en las instrucciones de cómo hacer las ofrendas como individual y también como sacerdote, cómo presentar el sacrificio, qué porciones, donde deben de poner las partes del animal. ¿Qué significa para eso nosotros hoy? Todo tiene sentido. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo le estás preparando y dando tus ofrendas a Dios? No estoy hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Dice el versículo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezca, ahí está la ofrenda, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso con nuestro cuerpo vivo? ¿Cómo es nuestro cuerpo vivo una ofrenda para Dios? Haciendo un ayuno. Un ayuno es una manera. ¿Qué otra cosa? Yo creo que tener limpio el cuerpo, cualquier cosa, comida, lo que sea, limpiar la casa de Dios, porque el cuerpo es la casa de Dios. Es el sacrificio. La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios también, ¿sí? Ese es el sacrificio. Lo que metimos en nuestros cuerpos, también vamos a hablar un poco más de la impureza. 1 Pedro 2:5 también habla, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Levanten sus manos si ustedes se consideran un cristiano. Han puesto su fe en Cristo. Levanten sus manos. Cada uno de ustedes es un sacerdote. ¿Sabían eso? Un pueblo de sacerdotes. Si ustedes van a otra rama de religión o hablan con una persona de esa rama, ¿qué es lo que van a decir? Están locos. Dice la palabra, ustedes son como piedras vivas, ustedes son las cuales se está edificando una casa espiritual, la iglesia. De este modo, llegar a ser un sacerdote. Cada uno de ustedes es un sacerdote. No necesitamos un sacerdote en un cuartito para venir a la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. Si eres cristiano, has puesto tu fe en Cristo y tú mismo eres un sacerdote, hombre o mujer, adulto o niño. Si tú le dices a alguien de la iglesia,
católica, ¿qué es lo que va a decir? Que si tú le dices como mujer que tú eres un sacerdote, ¿qué dirán? Está loco. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que si tú eres un creyente de Cristo como tú sabes, que tú eres un sacerdocio santo, un pueblo. Y tú debes de ofrecer sacrificios como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Efesios 5:2, y anden en amor. Esta es otra manera de ofrecerle nuestros cuerpos vivos a Dios. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Cuando tú amas a tu prójimo, estás sacrificándote, especialmente si estás amando a alguien que es difícil de amar. Esa es una ofrenda, ese es un sacrificio. Y cuando Dios lo mira, ¿qué es lo que sucedía cuando quemaban el sacrificio de carne o de animal o la cabra o el toro en el altar en el antiguo? ¿Qué es lo que sucedía? Ahí dice que el olor del sacrificio era grato para Dios, el humo cuando subía. Dios Jehová lo olía. Y era como dice aquí, ahora en Efesios 5:2 dice lo mismo, anden en amor. Y cuando Dios mire que te estás ofreciendo como una ofrenda, sacrificando y amando a tu prójimo, amando a tu hermano, a tu hermano, lo mismo, es una ofrenda y sacrificio como fragrante aroma. ¿Es tu vida dada como ofrenda con fragrante aroma para Dios? ¿Le ofreces a Dios todos los miembros de tu cuerpo como sacrificio vivo, como un templo santo y agradable a Dios? Tenemos los miembros de nuestro templo aquí. Los ojos son miembros de nuestro cuerpo. Las manos, hay una canción que cantamos en inglés con los niños, también en español. Cuidadito, ¿qué es la canción que va? Cuidado mis ojitos, lo que ves. Cuidado mis oídos, lo que oyes. Cuidado mis manos, lo que tocas. Cuidado mis pies, a dónde vas. Cada de estas cosas son miembros del templo de Dios. Y si tú caminas hacia un lugar que es pecaminoso, eso no es bueno. Si tú escuchas a música que no es piadoso, eso no es sacrificio. Si tú miras cosas que no deberías mirar, eso es como el cuerpo. Está dado no a Dios, pero al mundo y al diablo. Le ofreces a Dios todos los miembros de tu cuerpo como sacrificio vivo, como un templo santo y agradable a Dios, tu mente, tu corazón, tu ser completo, o estamos desacrando su templo, nuestros cuerpos, por medio de lo que miramos, en la manera que hablamos, lo que escuchamos, los pensamientos que gobiernan nuestros corazones. Te estás entregando al servicio de Dios, dándole toda tu vida como ofrenda y sacrificio al Señor. Tú mismo sabes esa respuesta. Ahora entramos a la segunda parte del sacerdocio, capítulos 8 a 10. Es la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio. En capítulo 8, Moisés prepara y consagra a Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. En capítulo 9, los sacerdotes comienzan su ministerio en frente de la gente y son comisionados por Dios. En capítulo 10, aquí voy a pausar un poco. Capítulo 10, dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote mismo, lo voy a leer. Capítulo 10, 1 a 3. Aquí lo tengo en la pantalla. Mi Biblia dice así, salud. Capítulo 10, versículo 1 a 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él, los dos hijos de Aarón. Moisés le dijo a Aarón, voy a pausar ahí. Y murieron ante Él. Algo sucedió donde estos dos hijos
le ofrecieron un fuego no autorizado a Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, mueren a manos de Dios por realizar una ceremonia de adoración no autorizada, sin santidad. Había una falta de respeto y profanación. Estos dos hijos llegaron de manera no autorizada, acudían a la presencia de Dios, pero exigiendo hacerle según sus propias preferencias. Por ello, Dios consideró aquello como fuego profano ante el Señor. Si tú te consideras, a algunos de ustedes que levantaron su mano, si tú te consideras como parte del pueblo de Dios, te consideras cristiano, ¿cómo te presentas a Dios? ¿Con respeto? ¿Lo estás profanando? Tú como sacerdote eres parte del pueblo. En Hebreos habla un poco de Jesús, nuestro sumo sacerdote. 4:14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y si Jesús es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sacerdote. 1 Pedro, ya la puse, a ver. 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes, ahí está otra vez, son descendencia escogida, sacerdocio, regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada uno que pone su fe en Cristo es un sacerdote. Entonces tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, que cuando le oramos, venimos a Él. Por eso cada vez que terminamos una oración, ¿qué es lo que decimos al último de la oración? ¿En el nombre de quién? Cristo. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. No necesitamos un hombre para venirle a traerle las cosas a nuestro Dios, porque nosotros podemos ir directo a Jesús como sacerdote. Y entonces Jesús es nuestro sacerdote que intercede para nosotros. Hebreos 7:25 lo tenía ahí. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Necesitamos a gente que han muerto santos para que ellos interceden. Necesitamos a la Virgen María para que intercede para nosotros. Necesitamos al santo, ¿qué es otro santo? A Juan, a Santo Tadeo, San Judas Tadeo. Necesitamos a él para que intercede para nosotros. Le voy a decir, algo. Es una tontería. Si leen las cartas de Pablo, muchas veces él se refiere, le está escribiendo a la iglesia. La iglesia que le escribe, ¿están vivos o están muertos? Están vivos. Y muchas veces les dice santos. A los santos que están a los santos que están en la iglesia de Galatas, a los santos que están a la iglesia de Corintios, a los santos que están en la iglesia escoge otro libro. Los santos son los creyentes vivientes, no los que han muerto. Y no necesitamos a los santos que están muertos, que no tienen oídos para oír, ni ojos para ver. Los santos somos nosotros. Y Jesús es nuestro intercesor y vamos directo a Él. Parte 3, capítulos 11 a 15, habla de las leyes de pureza. Contienen disposiciones relativas a diversos tipos de impureza. En capítulo 11 habla de animales impuros para comer y tocar. Y aquí lo tengo en la pantalla. Dice aquí, esta es la ley acerca de los animales, de las aves o pájaros y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. 43 a 45. No se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no se contaminen con ellos, para que ustedes no sean inmundos, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto,
conságrense y sean santos porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Entonces en el capítulo 12 a 13 habla de las impurezas ceremoniales físicas. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús iba caminando con sus discípulos? Iba a sanar a un niño, iba con sus discípulos, andaba en medio de la multitud y viene una mujer Lo toca el manto. y le toca la orilla del manto. ¿Se acuerdan de la enfermedad que tenía? Flujo de sangre. Flujo de sangre. Entonces aquí en capítulo 12 a 13 habla de las impurezas ceremoniales como las mujeres. Todos somos adultos aquí. A las mujeres tienen esa cosa que se le llama, ya sabemos, que viene una vez al mes. Y cuando viene esa cosa, ellos se tienen que lavar por 7 días. O si un hombre o un esposo toca a una mujer que ha tenido esa cosa, ese evento del mes, ellos no pueden ir a sacrificar, no pueden ir a adorar. Entonces tienen que limpiar. Entonces capítulo 12 a 13 habla de esas impurezas ceremoniales. Habla de las mujeres, del piel, de las infecciones, enfermedades. Si uno tenía algo, no podía sacrificar. El 14 habla de la purificación de las enfermedades, de moho en ropa o en casa, de infecciones. Y leí, me acuerdo que ¿saben qué es el moho, verdad? El moho. Sí. Cuando había moho en la casa, no podían ir a sacrificar. Se tenían que salir por unos días y limpiar no sé con qué, pero había un proceso de agua y estaban limpiando y luego iba el sumo sacerdote para investigar si estaban limpios para entrar, para que sean considerados limpios. Esto era tan elaborado para sacrificar. Versículo 15 habla de impurezas sexuales en el hombre y habla como el agua limpia eso. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué impurezas hay en nuestras vidas? Hay pasos prácticos para mantenernos puros. ¿Estás renovando la mente? Lleva los pensamientos cautivos para obedecer a Cristo y rechazar las mentiras dañinas. En 2 Corintios y Romanos habla de eso. Esa es una manera de deshacernos de las impurezas. Otra manera de sacar esas impurezas de nuestra vida, caminar en el Espíritu. Sométete al Espíritu Santo a diario para vencer los deseos de la carne. Acércate a Dios, otra manera de impedir las impurezas. Acércate a Dios. Lee las Escrituras, ora y mantén una comunión estrecha con Dios. Santiago 4:8. Evita el mal. Aléjate de la inmoralidad sexual y de la contaminación del mundo mientras practicas un amor activo como ayudar a los necesitados. ¿Qué está tocando tu alma y tu corazón de suciedad que no permite Dios que te acepte porque lo has blasfemado? ¿Hay algo físico que tu cuerpo está tocando? Tus miembros de tu cuerpo están mirando, tu mente está tocando. Hay algo que ha tocado tu alma, tu mente, tu corazón, que Dios no permite que Él entre con su presencia a tu vida. Dios no es engañado. Si tú piensas que eres cristiano, pero siempre te pasan tantas cosas, o calamidad, o siempre te preocupas, tienes ansiedad, te pasa cosa tras cosa tras cosa, quizás la pregunta que te deberías hacer: ¿qué tengo sucio en mi vida que Dios no me permite bendecirme? No es decir que eso siempre es la razón, pero muchas veces no nos miramos en el espejo. ¿Qué está contaminando tu alma? ¿Dónde es que tienes que limpiarte de las cosas impuras en tu vida? Capítulo 16. Día de la expiación. Esta es una palabra grande. Nunca se usa fuera de la Biblia, nunca se usa. ¿Qué significa expiación? Voy a dar un momento para ver si alguien puede adivinar. Yo lo escribí porque yo también tenía que escribirla.
¿Qué es expiación? Atonement es en inglés. Expiación del pecado, va a hablar aquí para Aarón y de todo el pueblo. La definición de expiación es esta: es cubrir. ¿Se acuerdan en el arca? ¿Qué había sobre la arca? El arca que está en el Santísimo. Bueno, no es la arca de Noé, en la arca del tabernáculo. Sí, pues sí, es casi igual. Cuando construyeron el arca, ¿qué tenía la arca arriba? ¿Mande? Querubines, pero era que una tapa. Era una tapa, era algo que cubría la caja, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los sacerdotes, ellos entran al Santísimo y vienen con la sangre y la echan sobre la tapa de la caja, que cubre. Entonces, expiación es cubrir, es reconciliación y la purificación del pecado. Se requiere un sustituto, se derramó la sangre de uno inocente para cubrir al culpable. 16, 6 a 10 dice así: después de que haya ofrecido el novillo, entonces para el sacerdote tenían que, para el día de expiación, ocurría una vez al año. En ese día tenían que traer 2 cabras, uno para el sacerdote y su familia, y el otro para el pueblo. Y aquí son las instrucciones para el sacerdote. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio por el perdón, para que tanto él como su familia sean perdonados, tomará los 2 machos cabrios y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabrios. Hay 2 machos cabrios, uno para el Señor, para el tabernáculo, y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio por el perdón el macho cabrio que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón el macho cabrio que soltará en el desierto. 2 cabras, uno para el perdón de Aarón y su familia, y luego el segundo, lo leímos un poco y aquí habla un poco más. Cuando acabe de hacer la expiación por el lugar santo, para el sumo sacerdote, para su familia, la tienda de reunión y altar, presentará el macho cabrio vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrio y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza, otra vez ahí estamos, la cabeza del macho cabrio, lo enviará al desierto por medio de un hombre que lo guiará preparando para esto. El macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrio en el desierto. ¿A qué apunta eso? ¿Qué significa que la cabra va a ser enviado hasta que ya no regrese? ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez. Levítico 16:34. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Es importante que sepamos algo, porque les voy a decir algo. La Iglesia Católica, cada vez que hacen comunión, ¿qué es lo que hacen con la carne? ¿Qué es lo que hacen con el pan y el vino? O el jugo de uva. Cada vez que comen del pan y toman y beben del vino, o ya sea el jugo de uva, están sacrificando a Cristo cada vez. ¿Sabían eso? No sé cómo se dice la palabra trance, algo, hospitación, algo así. ¿Quién aquí ha ido a la comunión en el pasado, cuando eran parte de la Iglesia Católica? Cada vez que comen del pan, dicen que Cristo, en ese momento, algo sobrenatural le está pasando y que Cristo está muriendo de nuevo para esa persona. Y cuando toman del jugo de uva o del vino, que Cristo sobrenaturalmente está otra vez derramando. Eso
Jesús murió una vez. Una vez se hace este día de expiación. Cristo murió una vez. Romanos 6:10 dice, en cuanto a su muerte murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él, Jesús, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Cristo murió una vez. Este día de expiación todavía se celebra hoy en los judíos, entre los judíos. (17-22). Esta es santidad práctica. Aquí hay pautas de Dios para su pueblo sobre la santidad práctica. Capítulo 17 habla de la prohibición de comer sangre. En el capítulo 18 habla de las relaciones sexuales ilícitas. Habla del incesto. Habla del bestialismo. Vayan y lean el libro de Levítico, capítulo 18. Habla de todo eso. Habla de las relaciones sexuales ilícitas, el incesto. ¿Qué es el incesto? ¿Quién no sabe qué es el incesto? Todos sabemos, ¿verdad? Familiar con familia. El bestialismo. La homosexualidad. Voy a leer 18:15. 18:15 habla de no imitar las costumbres egipcias. Leer 18:1-5 dice: un día van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ahorita no. ¿Cuántos años van a durar en el desierto? ¿Se acuerdan? 40. Pero Dios da instrucciones para cuando entren en la Canaán. Y dice en versículo 1 del capítulo 18, dice, el Señor les ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente las leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Le dice que no abracen las cosas. ¿Recuerdan cuántos años duraron en Egipto? 400 años. Es bien fácil, se llevaron las costumbres de Egipto con ellos. Y Dios le dice, no hagan lo que estaban haciendo los egipcios, el rey malvado, los capataces, la cultura de no hagan, pero tampoco cuando entren a la tierra de Canaán, no hagan lo que ellos están haciendo hoy. Ahora en 24-25, el mismo capítulo 24-25 dice, no se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Entonces habla también cuando entren estas naciones que existen ya en ese momento, están contaminadas con esto también y serán arrojadas por Dios y la tierra los vomitará. 28-30 habla, déjalo leo. Si ustedes contaminan la tierra, ahora le está hablando a Moisés y a los hebreos, si ustedes contaminan la tierra que les voy a dar, ella también las vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas, aquí es importante, cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las
abominables costumbres que se practican en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ella, yo soy el Señor su Dios. Dice otra vez, no abracen estas abominaciones, porque serán ustedes también vomitadas igual que ellos. En capítulo 19 habla de la santidad, que la santidad es la meta ante Dios. Justicia también es la meta para otros y rectitud de Dios. Levítico 19:2 habla, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Capítulo 20 habla de los castigos y consecuencias en quebrar las instrucciones de santidad. Voy a leer capítulo 20, versículo 1. ¿Quién aquí ha sacrificado a un niño? ¿Ustedes piensan que aquí en los Estados Unidos existe gente que sacrifican a sus niños? El aborto, eso es sacrificar a los niños. Fíjense lo que le dice Jehová en capítulo 20, versículo 1 a 5. Hay un ídolo, hay un Dios, yo creo que es uno de los seres caídos, es un demonio que se llama Moloch. ¿Quién aquí ha escuchado del demonio Moloch? Capítulo 20, versículo 1 a 5. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, todo israelita y extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch, profana mi santuario y mi santo nombre. Había reglas, instrucciones contra sacrificar a los niños a Moloch. Castigo por muerte para los que sacrifican niños a Moloch. Este es un tema y tópico bien divisivo hoy en la tierra. Abortar a los niños. Eso es sacrificar, eso es matar a una vida. Eso es otra manera de sacrificarle a lo que no es de Dios. ¿Sabían eso? Yo sé que eso es algo bien pesado para mujeres, ¿verdad? Bueno, yo no estoy quemando a mi niño, pero cuando una mujer aborta a su hijo o a una hija en el vientre, eso es lo que están haciendo. No estoy aquí para ofender, pero dice aquí Jehová que había consecuencias. Hay consecuencias hoy si uno no tiene respeto para la vida que viene por medio del vientre de la mujer, que Dios en su semejanza creó. El mismo capítulo 6 y 7 habla de castigo por muerte para los que siguen. 20 versículo 6 habla, también me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? La nigromancia y los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Hace como un mes fuimos a Dallas, casé a mi sobrino. Andaba en un parte del pueblo Oak Cliff. ¿Quién aquí ha escuchado de Oak Cliff en Dallas? Es una parte donde hay bastantes hispanos. Y quizás aquí también, si van al sur de Oklahoma City, donde hay muchos hispanos, ¿qué es lo que tienen en muchas cuadras? Espiritistas. ¿Han mirado los cuadros donde tienen la mano? Donde leen la mano. Eso es nigromancia. Todo eso es endemoniado. Todo eso es del diablo. Las cartas. Leer las manos. Espiritistas que quieren hablar con tu familiar. Todo es del diablo. Y aquí en Levítico Dios le está dando instrucciones a Israel. Si alguien hace eso, van a morir. Hay consecuencias. Y lamentablemente eso sucede mucho en nuestra cultura hispana. Me acuerdo cuando era joven, he dicho esa historia muchas veces, a cada uno les ha afectado, yo sé, no digan que no sean mentirosos porque estamos en la casa de Dios. Cuando tenían algo, ¿qué es lo que hacía la abuelita? ¿El qué? Una limpia. Un huevo. Ay, ¿le dieron qué?
era un ojo. O la limpia con la rama. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Eso es brujería. Es pura brujería. El catolicismo está mezclado con todo eso. Hay consecuencias. Hay castigo en el Antiguo Testamento para los hebreos, por muerte para los que siguen la nigromancia, espiritista, toda la adivinación, brujería. Y porque lo que quiere Dios está en versículo 26 de 9, capítulo 20. Dice de nuevo, capítulo 20, versículo 26 dice. A ver si lo puedo ver. Alguien léalo porque no puedo. Capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dice la palabra que nos hagamos ¿qué? Santos. Hay que apartarnos de todas esas cosas. Todos salimos del catolicismo. ¿Quién aquí no sale? Bueno, quizás hay alguien aquí que no sale del catolicismo, ¿verdad? Aquí ya sé de una hermana. Pero yo salí del catolicismo. ¿Quién aquí levanten sus manos y salieron del catolicismo? Todo eso es lo que trae esa religión. No es religión. Está mezclado con brujería. Cuando otra manera de que practicamos brujerías usando amuletes, esclavas, brazaletes. Alguien ayúdeme. Pata de conejo. Lucky Charm, todo eso. Y vaya a la casa y quémelo, hermano, no se crean. Todo eso es del diablo. Quizás eso no existía en ese día, pero cada generación hay algo nuevo de brujería, porque el diablo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis? Que cuando antes de acercarse a Eva, que el diablo era ¿qué? Astuto. ¿Se acuerdan? Y hizo truco. En cada generación el diablo presenta de nuevo, empaqueta el pecado diferente. Hay que apartarnos. En el capítulo 21 y 22 habla de la santidad de los sacerdotes para acercarse a Dios en los sacrificios. Y hay sacrificios inaceptables. No sé si lo tengo aquí, no. Lo voy a leer, 22, 31 a 33. Y dice así: obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. Ese término sigue saliendo, ¿verdad? Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor, que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Dios quiere que nos apartemos para Él. Oye, voy a regresar a lo que acabamos de hablar en este segmento. El sexo, sexualmente, matrimonios. Si tú eres casado, tienes que ser santo en tus matrimonios. Si tú eres soltero o soltera, hay que esperarte para el sexo. Hay que practicar santidad sexual para Dios, porque cuando Jehová trajo a la mujer, a Adán, los hizo una carne. Y si nos hacemos una carne con otra cosa afuera de nuestro cónyuge, y ya estamos casados, es una abominación ante Dios. ¿Hay una diferencia entre ti y las naciones malvadas de este mundo? ¿O te miras igual? Si yo alguien mira a Joel Méndez, parece igual que los que viven ahí, parece ni de la iglesia. ¿Hay una diferencia entre ti y las naciones malvadas de este mundo? ¿O te miras igual que ellos, paganos? ¿Estás abrazando o apartándote de las abominaciones que practica el resto del mundo? No puedes acercarte a Dios si estás viviendo una vida inaceptable a Dios. Capítulo 23 a 25, las fiestas solemnes. Lo voy a cubrir de volada. Hizo aquí instrucciones para el calendario de fiestas ceremoniales.
días festivos. En 23 habla del día de reposo, el sábado, santificarlo. También habla de la fiesta de la Pascua y el pan. Capítulo 25, versículo 1 habla Dios, y luego en versículo 1 miramos que ellos todavía están en el monte de Sinaí. Y luego 25, 1 a 7 habla de un año sabático. ¿Quién aquí sabe de lo que es un año sabático? Cuando, fíjate, lo voy a leer, 25, 1 a 7, para que tengan una mejor idea. 25, 1 a 7 dice así. Voy a marcar aquí porque para saber dónde parar. 25, 1 a 7. Otra vez, eso es para cuando entren a la tierra de Canaán. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40. Eso es para cuando entren. En el monte de Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés. ¿Dónde estaban? En el monte todavía. Que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en el honor del Señor. Durante 6 años sembrarás sus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, ni no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tus signos, también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorios entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que hayan en el país. Todo lo que la tierra produzca en ese año será solo para el consumo diario. Entonces, es un reposo para la tierra. 6 años entrando, después de que entren la tierra. Por 6 años cosecharán. El 7º año la tierra descansará. Ese año, lo único que comerán va a ser lo que ofrece la tierra. Eso es el año sabático. También hay algo de fiesta de semanas. Esto se le dice, otra manera de decirle, fiesta de semanas. ¿Quién sabe qué es la fiesta de semanas? Hay una palabra que saben ustedes. Pascua. Pascua. Casi. Pentecostes. El día de las semanas. 50 semanas. Pentecostes es 50. Ok, les voy a hacer una pregunta trivia. ¿Cuántos días después de que ascendió Jesús al cielo, vino el Espíritu por medio de lenguas en la iglesia? ¿Cuántos días? 50. Jesús ascendió al cielo y le dijo que esperara, le dijo a sus discípulos que esperaran para que viniera el Espíritu Santo para poder ser testigos de toda la tierra, en Jerusalén, en Samaria y toda la tierra. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Había como lenguas de fuego sobre cada uno y hablaron en lenguas. ¿Cuántos días eran después de que Jesús ascendió? ¿De qué estamos hablando aquí ahorita? 50 días. Por eso muchos hoy atribuyen, los que hablan en lenguas, pentecostales. ¿Sabían eso? 50 días, esto significa 50 días. 50 días al día, después de Jesús ascender al cielo, vino el Espíritu Santo. Se le dice el día de Pentecostes. Caso que no lo sabían. Luego también habla de un año un cíclico, un año de jubileo. Es un cíclico de 7 años. El año de jubileo implicaba un año de liberación, de las deudas. Entonces, cada 7 años representaba una vez. El cíclico de 7 veces son 49 años. El año número 50 había lo que se le llamaba año de jubileo. En este año, todos los prisioneros y cautivos eran liberados, todos los esclavos quedaban en libertad, se condonaban todas las deudas
y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Además, toda actividad laboral debía cesar durante un año, y quienes estaban sujetos a contratos de trabajos quedaban liberados de ellos. Uno de los beneficios del jubileo era que tanto la tierra como el pueblo podían descansar. El jubileo presentará una hermosa imagen de los temas del Nuevo Testamento, de redención y perdón. Cristo es el Redentor que vino a liberar a quienes son esclavos y prisioneros del pecado. También, otra vez, habla del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo para nosotros? Aquí, ¿verdad? El domingo para nosotros es el día que nos juntamos, ¿verdad? Entonces aquí habla de un año, habla de un día, habla de un año de jubileo. Ahora para nosotros. No voy a hablar nomás del domingo, el día de reposo. Hace rato mencioné que muchas veces gente siempre está viviendo sus vidas en caos. Siempre hay algo, siempre hay una preocupación, siempre hay un problema, siempre hay una queja. ¿Estás apartándole al mínimo un día hacia el Señor y santificando sinceramente ese día? Le voy a decir algo que no me estresa, que me hace grindear mis dientes. Porque yo miro todo aquí, ¿verdad? Esta mañana vino un niño ahí en el área de los niños. Y iba a orar, pero vino con una caja de tarjetas de béisbol. Para nosotros ahí en el área de los niños es un tiempo para adorar como niños. Y él estaba distraído como niño. Sinceramente, ¿le estás dando un día a Dios cuando tenemos nuestras distracciones aquí en el teléfono? No. Yo sé que hay preocupación, yo sé que hay mandado, yo sé que hay cosas que suceden en la vida, pero cuando vengamos aquí, aparta tu teléfono, al respeto a Dios. Tú no estás dándole nada santificado a Dios, sino es más importante contestar esa llamada. Eso no es apartar nada. Ahora sí voy a ofender, no estoy aquí para ofender. Pero 1 hora y media santificada hacia Dios, ¿no podemos hacerlo? O estamos aquí en medio del servicio y estamos en el teléfono. A mí no me importa a mí, pero es falta de respeto a quién. A Jesús, a Jehová. Salmos 46:10 dice, no sé si lo tengo aquí. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. No lo tengo aquí, ¿verdad? No. Sí. Estén quietos. Hay mucha gente viviendo vidas de inquietud. Dice la palabra, estén quietos y sepan que yo soy. Hay gente que no se pueden parar, andan para allá, andan para acá, trabajan y no se pueden quedar parados o reposar, estar quietos por un momento para observar y tomar a Dios en su alma. Son vidas inquietas. Salmo 62, 1-2. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. La alma necesita reposo. ¿Puedes recibir todo de tu alma en 1 hora y media aquí en la iglesia? No. Si tu única mana espiritual es lo que estás recibiendo aquí, te aseguro que te estás pudriendo adentro. Si esto es la única alimentación que estás recibiendo para reposo, para tu corazón y alma, por medio de la palabra, te aseguro, te garantizo, no te conozco tu corazón, que te estás pudriendo por adentro. 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay gente viviendo sus vidas de confusión y caos todos los días. ¿Por qué? Porque no tienen el reposo de Cristo en sus vidas. Siempre es calamidad, siempre es un problema tras problema tras problema. Siempre están rodeados con ansiedad, preocupaciones.
La palabra dice que Dios no es un Dios de confusión. Hay gente que se dice que son cristianos viviendo sus vidas llenos de confusión. Les voy a decir la verdad, que no son cristianos. Cristo es nuestro reposo. 46, 4 Hebreos, lo que hicimos, la lectura de ese rato que hizo el hermano. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, si hemos entrado al reposo de Cristo como nuestro Salvador, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar a ese reposo. Hay gente que nunca entra a ese reposo de Dios, de Cristo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el que cayó como ejemplo de desobediencia? ¿Quién es el que está recibiendo estas instrucciones aquí, en el Levítico? Los israelitas. Entrando a la tierra de Canaán, ¿a qué se entregaron? A los ídolos de la tierra. Y Dios los despojó, los hizo que vinieran conquistadores y que los echaran para afuera. Y aquí está hablando. Y no sea siguiendo el mismo ejemplo. Ellos cayeron a Dios. Solo teniendo a Cristo en nuestras vidas podemos tener una paz, un reposo que solo Él puede proveer. Cuando las calamidades de la vida vienen, a todos nos vienen las calamidades, a cada uno, ¿verdad? Pero han mirado la diferencia entre una persona que es cristiano y otra persona que quizás no es cristiano, y miran cómo actúa el cristiano y el no cristiano. ¿Por qué? Porque no tienen el reposo de Cristo en sus vidas. Capítulo 26 y 27, vamos a terminar, habla de las recompensas para la obediencia, habla de las maldiciones y la transgresión de los mandamientos de Dios, habla de los votos a la dedicación del Señor, y luego termina versículo 27, capítulo 34, aquí va terminando el último versículo del libro. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí, y ahí es donde termina el libro. El tema principal de Levítico es la santidad. La exigencia de santidad que Dios hace a su pueblo se basa en su propia naturaleza santa. Un tema conexo es el de la expiación. Es preciso mantener la santidad ante Dios, y esta solo puede alcanzarse mediante una expiación adecuada. Dado que los israelitas habían permanecido cautivos en Egipto durante 400 años, el concepto de Dios se había distorsionado por los egipcios, paganos y politeístas. El propósito del libro de Levítico es ofrecer instrucciones y leyes para guiar a un pueblo pecador, aunque redimido en su relación con un Dios santo. Para una gente que estaba esclavizada en Egipto, traían mucho de esa suciedad con ellos, corrompidos por 400 años con las costumbres idólatras que los rodeaban por sus capataces y el gobierno malvado. Tenía Dios primero enseñarles cómo apartarse de todo eso y ser diferentes que las otras naciones, incluso de la tierra que un día Dios les iba a dar. Muchas de las prácticas rituales de adoración prefiguran de diversas maneras la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica es solo una sombra. ¿Qué es una sombra? Cuando alguien sale al sol aquí de 120 grados en Oklahoma, mira la sombra de sí mismo, ¿verdad? Lo que estamos estudiando aquí, Levítico, es una sombra que apuntaba al sacrificio de Cristo. Dios toma muy en serio su santidad, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. La tendencia en la iglesia posmoderna es crear a Dios en nuestra propia imagen, atribuyéndole cualidades que nos gustaría que tuviera en lugar de aquellas que describe su palabra. La santidad absoluta de Dios, su esplendor trascendente y su luz inaccesible son conceptos ajenos para muchos cristianos. Estamos llamados a caminar en la luz y desechar las tinieblas de nuestras vidas para hacerle ofrendas agradables. En terminar aquí, tengo unas preguntas. Dios toma muy en serio su santidad y su justicia. ¿Es tu vida
un aroma fragante de sacrificio para el Señor en todo lo que haces? ¿Estás viviendo como un sacerdote santo ante la presencia de Dios o profanando su santidad? ¿De qué impureza necesitas limpiarte y deshacerte para venirle a Dios? ¿Te estás mezclando con los habitantes y sus profundidades o te estás apartando de ellos? ¿Le estás dando a Dios tu corazón y tiempo en reposo por medio de su palabra, su pueblo y adoración corporal como iglesia? Hebreos 10, 8 a 10 dice esto. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero que era este sistema elaborado de sacrificios. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Muchos cometen el error de pensar que puesto que Jesús murió por los pecados del mundo, todos irán al cielo algún día. ¿Piensan ustedes que todos van a ir al cielo, que los que han vivido? No. ¿Piensan ustedes que van a ir? No es una pregunta para hacerles truco. ¿Piensan que van a estar en el cielo asesinos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Arrepentidos, sí. Sí. ¿Piensan que van a haber gente que han matado? ¿Piensan que van a... ¿Sabes? El que estaba colgado a un lado de la cruz con Jesús era, ¿qué? ¿Se acuerdan? Un ladrón. ¿Va a haber ladrones en el cielo? Sí. ¿Va a haber asesinos en el cielo? Sí. ¿Sabes lo que no va a haber en el cielo? Muchos que profesan que son cristianos que están sentados en la iglesia. Muchos cometen el error de pensar que puesto que Jesús murió por los pecados del mundo, todos irán al cielo algún día. Esto es incorrecto. La muerte sustitutiva de Cristo debe aplicarse personalmente a cada corazón, de manera muy similar a como la sangre de la Pascua debía aplicarse personalmente a la puerta. ¿Se acuerdan? Antes de que podamos llegar a hacer justicia de Dios en él, debemos cambiar nuestra vieja naturaleza pecaminosa por la suya que es santa. Dios ofrece el sustituto, pero nosotros debemos recibir a ese sustituto personalmente, aceptando a Cristo por fe. Solo las almas que han sido santificados y limpiados por la sangre de Cristo estarán en la presencia de Dios para la eternidad. ¿Has puesto tu fe en el Cordero que fue cortado y sacrificado sobre el altar de la cruz? Hazlo hoy. Alabado sea el Señor, porque gracias a la muerte de Jesús que cubrió en nuestro lugar, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. El libro de Levítico trata esencialmente sobre la sustitución. La muerte de los animales constituía una pena sustitutiva para quienes habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitamente superior, el sacrificio de Jesús en la cruz fue la sustitución por nuestros pecados. Ahora podemos presentarnos ante un Dios de absoluta santidad sin temor, porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Esta es la santidad que Dios quiere en nosotros. Vamos a ponernos de pie y terminar con esta última alabanza.